Queridas amigas y amigos, lectores del blog El Santo Nombre. Es una alegría estar juntos nuevamente, ahora para la 18ª clase del curso de Fenomenología 2021. Tenemos 3 temas, o mejor dicho, 2 temas y algunos ejercicios. Yo les recomiendo que presten especial atención a los contenidos de este vídeo porque nos ayudan mucho en lo práctico, en lo cotidiano. Vamos a dejar los ejercicios para el final y abordar el tema de la imagen transformadora. ¿Se acuerdan ustedes que en la ocasión anterior vimos que existían imágenes compensatorias, imágenes resolutivas e hicimos mención a lo que serían las imágenes transformadoras? Habíamos dicho que una imagen es compensatoria cuando viene a servir de analgésico. No sirve para solucionar el problema más que por un corto tiempo. Por ejemplo, tenemos ansiedad, vamos a la heladera, ingerimos algún dulce o alguna comida y durante el tiempo que dure en nosotros el sabor y la sensación de la deglución y tal vez la sensación de llenado, mientras todo eso dure, la ansiedad se ve disminuida. Nos parece que se anestesia un poco. Bueno, esto obviamente no nos sirve y es un buen ejemplo de lo que es imagen compensatoria. ¿Por qué no nos sirve? Porque además de que la ansiedad vuelve a salir a flote al poco tiempo, se agregan los perjuicios, los daños que con la actitud analgésica hemos producido. Por ejemplo, una indigestión o una sobrecarga, o se genera necesidad y vicio de repetir la acción nuevamente, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo saben. En cambio, una imagen resolutiva, por ejemplo, si nosotros tenemos con frecuencia el pensamiento recurrente de encontrarnos con alguien, nos ha quedado una conversación pendiente, estamos ahí extrañando a esa persona, por ejemplo, en vez de hacer una imagen compensatoria, como sería fantasear en torno al diálogo que entablaríamos con esa persona, es mucho más resolutivo llamarla por teléfono, hacer una entrevista, intentar un diálogo y demás. No hay dificultad para comprender eso. Es una imagen que resuelve la situación. La situación era que había incomunicación, que había en mí deseo de diálogo y se resuelve efectivamente. Pero las imágenes transformadoras tienen una cualidad muy particular, que a medida que se van desarrollando, modifican gran parte de todo el esquema de contenidos en el espacio de representación. Son un tipo de imagen colectora muy particular, porque además de recolectar energía y cargas de distintos niveles y profundidades de nuestro interior psíquico, tienen en sí la semilla de conversiones profundas en el signo de las cargas de otras imágenes. Es como si fueran cargas capaces de modificar significados profundos. Si tuvieran en sí bombas de profundidad. ¿Vieron lo que son las bombas de profundidad? Al menos en las películas de guerra, un barco lanza un explosivo, pero lo lanza para que explote recién a los 3000 metros de profundidad, por ejemplo. Y entonces causa daño en otra zona del océano donde estaban descansando submarinos enemigos y demás. Las imágenes transformadoras tienen mucho vínculo con los arquetipos humanos y se vinculan de un modo muy particular con lo que podríamos decir el plano del espíritu. Pero vamos a dejarlo ahora, un momento, porque para nosotros encontrar de manera intencional, es decir, merced a nuestra atención, para encontrar imágenes transformadoras que nos sirvan en la vida diaria, necesitamos antes
despertar a aquello que nos ocultamos. Se ha llamado amortiguadores o topes a estos mecanismos de ocultamiento de nuestras propias sombras, por así decirlo. Según la escuela psicológica evolutiva de que se trate, se le ha llamado de un modo u otro. ¿Por qué se les dice topes? Creo que esto lo mencionamos en alguna de las clases del año pasado. ¿Vieron los vagones de tren? Los vagones de tren, el tren se va deslizando, cuando llega a su destino frena y entonces todos los vagones vienen y se tocan unos con otros. Por eso se han puesto los topes, que son como grandes círculos, ¿no?, de hierro forjado, no sé de qué serán, que entonces van chocando un vagón con otro, pero no se daña la estructura del vagón. Para eso están los topes. Y tiene mucho parecido, mucha similitud con el psiquismo humano, porque la función de estos amortiguadores o topes es evitar el daño de la estructura, que sí importa. En este caso es el psiquismo, nuestra mente. Cumplen la función de evitar un descalabro general de nuestra estructura psicológica. En otras palabras, no nos podemos dar cuenta de cosas acerca de nosotros mismos antes de tiempo. No podemos darnos cuenta antes de tiempo. Mejor dicho, no conviene que nos demos cuenta antes de tiempo. Cuando la suma de cargas, cuando la suma de nuestra vida ha llegado a cierto punto, a cierto estadio de evolución espiritual, mental y física, en ese momento se da la oportunidad de reordenar los contenidos y entonces podemos empezar a sacar topes y a ver las cosas con mucha más verdad interna, verdad interna. La verdad interna aparece con toda claridad al ir quitando estas amortiguaciones. ¿Qué son las amortiguaciones o los topes? Mentiras, relatos totalmente tendenciosos que la mente hace para nosotros mismos, para acomodar lo que nos va ocurriendo. Tengo varios ejemplos, muchísimos ejemplos, tanto en la propia vida como lo que me han contado, lo que he leído. Me he quedado con dos, he reservado dos. Ahora seguimos. Recuerdo con mucho cariño una anécdota, ¿no?, en torno a estos temas. Vivían en una ocasión varios hermanos en una zona muy agreste. Tenían una pequeña comunidad semi-eremítica, era un experimento y demás, no viene al caso ahora. La cuestión que vivían en unas pequeñas celdas y en este caso vivían 3 en una misma habitación, en una misma cabaña. Y resulta que uno de estos hermanos, allá por la década de fines del 60 o principios del 70, uno de estos hermanos era un hombre de oración, tenía una gran cantidad de oración, muchas horas al día. Era una persona muy frugal en sus hábitos alimenticios, muy amable con los otros 2 hermanos, digamos, si lo dijéramos coloquialmente y graciosamente, prometía para santo, ¿no? Prometía para santo, o para un gran asceta. Bueno, y una vez al mes o cada tanto tiempo, me contaban, pasaba una persona que venía del pueblo, les traía unos víveres, hacían un intercambio comercial también determinado y demás. Entonces esta persona iba golpeando la puerta de cada uno de los hábitats y bueno, hacía su tarea y se iba. Y este hermano, a veces le tocaba recibirlo, hacer el intercambio, hacer el diálogo con esta persona, y después que la persona se iba, incurría en improperios, críticas, hasta insultos destemplados acerca del carácter de este hermano que se acababa de ir, de esta persona. Digamos, ejercía una conducta totalmente
antinómica, totalmente contradictoria e incoherente con la vida que llevaba todos los días. No se podía encajar, estos otros dos compañeros no podían encajar. Cómo él no advertía esta manifiesta contradicción que estaba viviendo. El modo en que trataba a este hermano y sobre todo cómo lo criticaba luego de que éste se había retirado, ponía de manifiesto una cosa que no estaba andando bien ahí, ¿no? En su interior. Bueno, esto se podía dar debido a los topes, precisamente. El psiquismo, la psicología de esta persona, estaba ejerciendo una función amortiguadora para que no se diera cuenta que en realidad tantas horas de oración, sus ayunos y su vida en general estaban compensando también una carencia que tenía en el aspecto relacional, una intolerancia, yo no sé, no quiero hablar de lo que no sé, pero creo que el ejemplo sirve para que comprendamos bien lo que es una amortiguación. Entonces, este hermano no podía asumir, que parte de la motivación para vivir esa vida semi-eremítica o esa vida aislada y consagrada en gran parte a la oración, tenía mucho que ver con una dificultad relacional previa, que él no había madurado, no había transformado, y entonces eso lo arrastraba a su vida religiosa. Estos arrastres son la causa de muchas caídas dentro de una vida ascética o de un trayecto de la vida espiritual y demás. Por eso, la necesidad que siempre se enfatiza en Filocalía, por ejemplo, y en muchos otros autores, la necesidad de la humildad. Pero para caer en cuenta, para ser humilde, hay que primero caer en cuenta de las propias cuitas, de los propios problemas. Entonces uno, cuando caen sus topes, cuando los topes caen, uno se queda más humilde. Eso decíamos, ¿no? En varias clases. No es que uno tenga que volverse humilde merced a un trabajo de desarrollo de una particular virtud, como puede ser, me acostumbro a comer sin condimentos, me acostumbro a caminar tantos kilómetros al día. Todo eso requiere como una cierta tarea desde uno, un esfuerzo, por decirlo así. En cambio, la humildad es verse de verdad, verse sin maquillaje, sin disimulo, sin topes o amortiguadores. Y este verse requiere de dos cosas, de la obra de la gracia, como todo, y también de que llegue el momento necesario en la vida espiritual. Y ahí, si hace falta algo de nuestra parte, yo diría que sí, coraje. Nos hace falta el coraje de vernos al espejo, vernos sin mentirnos, sin disimulo. Cuando esto se ha producido, empieza a cobrar sentido generar una imagen transformadora. Cuando nos hemos visto a nosotros mismos con verdad interior, es el momento de iniciar una nueva etapa, un nuevo momento espiritual, montados, por así decir, en una imagen transformadora. Esto seguramente va a coincidir con un propósito tendido hacia el futuro y a la vez con una búsqueda de una nueva representación de nosotros mismos. Dos factores: propósito claro en el futuro y nueva representación de sí mismo, que se irá construyendo en la medida en que la conducta se vuelva coherente. Como ustedes saben, la imagen de nosotros mismos es el resultado entre la conducta y la escala de valores. Debido a que se han roto las amortiguaciones, los topes, y que nos vemos con nueva verdad interior, la escala de valores se modifica. Por lo tanto, habrá que adecuar la conducta, merced a actos conscientes, atencionales, a esta nueva escala de valores. De ello derivará una nueva imagen de nosotros mismos que debería ser acorde al propósito que ha surgido en el futuro.
si nosotros revisamos un poco el tema antes de avanzar, con paciencia, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo puede ser, nos decía alguien el otro día, con toda razón, cómo puede ser de que si enfatizamos en la necesidad de permanecer atentos al momento presente, de estar poniendo lo más impecable, lo más perfecto que tenemos a mano de nuestros elementos, de los elementos que disponemos, en cada momento? ¿Y cómo puede ser que si decimos que hay que desechar con la atención lo que venga del pasado y lo que venga del futuro como imaginaciones y demás, abandonar los pensamientos y ejercer la liturgia de la hora o la concentración en cada instante, que es donde podemos encontrar la presencia de Dios, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ser entonces que de vez en cuando hables en los vídeos, de propósito, de objetivo, de una ascética que nos lleve a tal o cual cosa, etcétera, etcétera? Es que convivimos con esta paradoja. Es una paradoja que en realidad deriva de la gran paradoja, que es solo un abordaje mental. Le llamamos paradoja a aquello que la mente no logra integrar con toda precisión. Pero en realidad no hay tal. Todo depende del plano y del momento en que nos ubiquemos, del nivel de conciencia en el cual vivamos. ¿A qué me refiero? Supongan la gracia. Todo es gracia, sí. Todo depende de la voluntad de Dios, sí. Y entonces, ¿cómo viene la necesidad de poner de nuestra parte o poner esfuerzo? Si todo es designio divino, ¿por qué razón tenés que ponerte a orar para que la mente se silencie, ponerte a orar de cierto modo para encontrar un silencio que es unión con Dios, etcétera, etcétera? ¿Cómo empezás a tener una vida moderada para encontrar una frugalidad en el cuerpo y en la mente, etcétera, etcétera? Bueno, es que todo es gracia. Y la gracia actúa de esa manera para que se produzcan determinados efectos. Es decir, cuando me dispongo a comer menos dulce, o a orar media hora más al día, o a bañarme con agua más fría en lugar de caer en la molicie de la excesiva comodidad, etcétera, etcétera, cuando aparecen en mí esos propósitos, esas imágenes trazadoras de conducta, esas son precisamente las maneras que la gracia tiene de generar un resultado, de generar un cambio. Vivir en el ahora, concentrados en la mejor ejecución de las cuestiones en el momento presente, no se contradice con darle a la mente un propósito y guiarnos en función de ese sentido, porque eso alinea, organiza y ordena nuestras fuerzas vitales en una dirección que tiene significado en la vida. Y todo esto es la gracia misma actuando. Entonces no hay contradicción en realidad hasta donde nosotros lo vemos. Cualquier nuevo comentario o intercambio sobre el tema me lo dicen, que es muy interesante. La contradicción se arma cuando no tenemos en cuenta el plano en el que nos estamos situando, digo el plano de observación o el plano de análisis, o cuando no tenemos en cuenta el nivel de conciencia atencional desde el cual estamos hablando, preguntando, respondiendo. Fíjense, ahora que hace frío, acá utilizo un ejemplo, ¿no? Uno al despertar en la mañana, temprano, mucho frío, siente el contraste entre una mano que ha quedado afuera de la colcha y el abrigo que está dentro de la colcha. Y entonces uno permanece al abrigo, ¿no? Y mientras uno permanece ahí, bien cálido, protegido del frío, las imágenes que aparecen
no son precisamente la de salir al patio a arreglar el jardín, salir a caminar o ir a hacer la compra. Son imágenes propias de ese plano, propias de ese plano. Son imágenes de seguir durmiendo, de darse la vuelta y abrigarse más. Pueden ser imágenes de hacer oración mientras permanecemos en cama o de volver al sueño onírico, lo que fuera, pero son propias de ese plano. Entonces, una vez que nos hemos levantado, nos hemos bañado, hemos puesto a hacer cosas y demás, pasó ese momento. Es decir, estamos en otra etapa del día. Una vez que eso ha ocurrido, no nos planteamos una paradoja y decimos, pero ¿cómo puede ser que si yo recién hace una hora quería quedarme en esta actitud y demás, ahora estoy haciendo esto otro? Bueno, es que ha cambiado la situación. No hay ninguna paradoja. Nuestro coordinador, nuestro pequeño yo, estaba en ese momento coordinando los estímulos propios de aquel momento. Y ahora está coordinando los de esta circunstancia, perdón. Vamos a tomar un mate porque la garganta hace de las suyas. Entonces, bueno, creo que ahí quedaba resuelto ese tema de la paradoja y demás. La paradoja no es tal, se constituye en paradoja o en afirmación contradictoria cuando abordamos un tema parcialmente, es decir, solo con la mente. Cualquier tema ha de ser abordado integralmente, con cuerpo, con mente y con espíritu. Y quien tiene que regir la observación de un tema es el espíritu, para lo cual utilizará las herramientas que tiene. Pero bueno, ya nos vamos del tema. Entonces los topes, y ahora vamos a ver si podemos bocetar, aunque sea este extenso e interesante tema de la imagen transformadora. Muy bien, a ver si podemos ir bocetando este tema de la imagen transformadora y viendo los elementos necesarios para que se genere en nosotros el ambiente propicio a esta transformación profunda, que en el ámbito religioso suele llamarse conversión. Por ejemplo, cuando alguien se convierte de ateo a creyente o de una religión a otra, etc., un gran cambio. En cierto modo, a nivel psicológico, a nivel de la mente, estamos hablando de un fenómeno parecido. Pero estamos hablándolo en función de la atención y de generar un campo de intencionalidad, es decir, de atención dirigida a un cierto propósito que favorezca esta cuestión resignificante de todos los contenidos que hay en el espacio de representación. A ver si vamos por rodeo. Por ejemplo, empiezo a ser más moderado en las comidas, empiezo a levantarme más temprano, llevo una práctica de oración y meditación, empiezo a ser más ordenado en mi trabajo, a tratar mejor a mi vecino, etc. Todos pequeños cambios sumamente favorables, prometen, anuncian el bien que vendrá, están marcando una dirección simple, tranquila, sencilla, pero una dirección clara, positiva, en virtud de una ética, de una normativa personal o religiosa y demás. Sin embargo, y eso está muy bien, tener paciencia y ir de a poco está muy bien. Sin embargo, muchos pequeños cambios no van a producir el gran cambio si tengo todavía un elefante en la cocina. Este es un tema que hay que atender particularmente. Yo puedo tener los platos limpios, barrer el piso de la cocina, cambiar de lugar la mesa, tapizar la silla, cambiar la mesada, la alacena, pero primero tengo que sacar el elefante. Me corrijo, no primero, al mismo tiempo
al mismo tiempo, debo desalojar el elefante. ¿Por qué? Porque es algo de demasiado volumen, que va a ser inútil cualquier cambio menor que yo haga en la cocina. Todas mis mejoras, la pintada de paredes en la cocina, lo que sea, todas esas mejoras no van a servir mientras no saque semejante animal que ocupa todo el espacio. Creo que ese es un buen ejemplo. Entonces, no es que no sean necesarios los ajustes en nuestra vida, en nuestra conducta de la jornada, para ir mediante una ascética de lo necesario avanzando hacia un propósito, hacia la unión con Dios en definitiva. Sino que es necesario al mismo tiempo quitar eso que nos arruina todo. Y para eso tenemos que atrevernos a ver el elefante. Por eso el tema de los amortiguadores y de los topes. Entonces, ¿cómo hago para descubrir el elefante? Porque lo que lo caracteriza, aquello verdaderamente que es su principal característica, es que lo he tenido desde hace tanto tiempo conviviendo conmigo que ya no lo noto. Por esa ley del estímulo constante que ustedes conocen, y porque se refiere a un cambio estructural de toda la personalidad, no lo noto, no lo veo. Cuando uno tiene un maestro espiritual, tiene una gran ayuda, porque el maestro espiritual con discernimiento nos descubre el rasgo principal, el elefante en la cocina, de solo vernos, intuitivamente. Y nos va guiando con mucha benevolencia, astucia e inteligencia hacia el descubrimiento de esto que no queremos ver cuando estamos preparados para transformarnos. Entonces, en el caso nuestro, ¿qué hacemos? Tenemos que ir viéndonos cada vez con mayor verdad y vamos a sentir una fuerte conmoción interior cuando nos atrevemos a ver esto que siempre lo tenemos ahí medio al costado. O como esa voz muy queda, muy silenciosa, que nos va diciendo, che, pero vos tenés que cambiar esto. Vos esto, sí, ¿no? Y ahí queda. Necesitamos valor, coraje, por eso decíamos. ¿Cómo podemos acceder a descubrir esto si estamos solos, si no tenemos un maestro espiritual con discernimiento suficiente, si no nos damos cuenta? Tenemos una herramienta muy fácil. Es el tema recurrente. El tema recurrente. Revisemos rápidamente la biografía, ni siquiera con papel y lápiz. No, esto es evidente. Por eso les digo, es un elefante en la cocina, es muy evidente. ¿Qué cosa, qué problema, qué rasgo de carácter, qué situación, etcétera, nos acompaña siempre a lo largo de todas las etapas de nuestra vida? Ya cuando niño, incluso, y de adolescentes, y se afirmó en la juventud, y creció y se desarrolló a medida que nos fuimos haciendo adultos. Es un rasgo principal, es una característica que quizá otros nos ven y nunca nos han dicho. Es esa problemática, puede ser un rasgo de carácter, una situación en la cual nos enredamos siempre, pero se caracteriza por ser recurrente, como un fantasma o un aroma que está presente siempre toda nuestra vida. Bueno, eso necesita ser transformado. Cuando eso se transforma, la persona se convierte. Y no lo digo en sentido religioso, sino en todo sentido. Cambia absolutamente el orden, la relación, los significados y la carga en todo el espacio de representación. ¿Cómo lo vamos a reconocer? Por la conmoción de verdad interna que nos produce. Nos duele, pero es la verdad. Tenemos que bajar la cabeza. Sí, es eso.
eso se ha detectado, tenemos que poner manos a la obra para colaborar con la gracia y que se genere en nosotros el ambiente para ese cambio. Tenemos que, esto sí puede ser por escrito o una buena reflexión, ¿no? Una buena sentada en nuestro sillón más cómodo y decir, bueno, a ver, ¿cómo se manifiesta este problema? Así, así, así. ¿Y qué es lo que hace siempre? Y sí, siempre caigo en eso. Bien, ahí, tenerlo bien detectado, muy, muy bien detectado. Y diseñar una práctica concreta de vida que sea totalmente opuesta a este problema. Les voy a dar el ejemplo del alcoholismo. Es decir, esta persona podía ser muy buena en esto, muy eficaz en esto otro, todo lo demás allá, iba a misa, ayudaba a los pobres. Lo que a ustedes se les ocurra de virtudes domésticas, cotidianas en el día a día, esta persona las tenía. Sin embargo, todas las noches se emborrachaba. Ahí está el elefante en la cocina. Entonces, solo cuando abandonara el alcohol, cuando abandonara ese vicio, solo ahí realmente las virtudes que eran reconocibles en otras áreas se iban a potenciar e iban a transformar su vida y la de los otros. Recién ahí, era demasiado pesado este vicio como para poder ser obviado. No es lo mismo que si decimos, bueno, todas las noches se come un caramelo. No es lo mismo. Y así con lo que ustedes se imaginen. En el aspecto del centro sexual, en el aspecto del centro vegetativo, el motriz, el emotivo, el intelectual, en el área que a ustedes se les manifieste. Pero es un muy buen ejercicio que les recomiendo de corazón detectar el rasgo principal. Eso recurrente que apenas empiezo a acercarme al tema ya me molesta de una manera, mi carácter se revela, la personalidad no soporta verse a sí mismo de esa manera. ¿Por qué no lo soporto? Y porque me desarman las estructuras de personalidad psíquicas, los amortiguadores, las mentiras. Me desarma el relato que me hago de la propia vida. Y ahí hay que tener coraje. Reviso notas y avanzamos hacia la parte final. Bueno, un aspecto necesario es esto que les decía, ¿no? De reflexionar, de situarnos en el tema, reconocerlo, asumirlo y sobre todo que esté bien definido. ¿Cuál es tu problema? Este. Bueno, es necesario concentrar nuestra intencionalidad en este aspecto y tomarlo como la gesta, la epopeya, la épica personal de cambio. A ver, ¿vieron esas películas? Yo no sé cuáles les gustarán a ustedes, pero supongamos, yo recuerdo Corazón Valiente, una cuestión entre los escoceses y los ingleses, la película Gladiador, Juana de Arco, Ostro, la isla de este monje que rezaba la oración de Jesús, tantas otras, desde las películas más comerciales hasta las más serias, tenemos buenos ejemplos de lo que es el camino del héroe, que parte de una situación muy desdichada o muy alejada de la que pretende en el campo personal o social, y merced a cierta fuerza interior o a la ayuda de Dios y demás, se impone, vence las resistencias. Por eso venimos hablando de este tema de el vencimiento de las resistencias. ¿Qué quiero decir? Tienes que tomarte en serio este tema como si fuera la película central de tu carrera cinematográfica, la epopeya de tu vida. Es como algo que se pudiera anotar en tu lápida,
Es decir, hizo esto, esto y esto, y desterró de su vida tal cosa. La eliminó de su vida. Como diciendo, llevarse esa consideración, esa condecoración al otro mundo, sabiendo que es la gracia, que está actuando a lo mejor mientras escuchas esto y ya empieza a aparecer el tema, ¿no? Empieza a aparecer el rasgo. Porque esto es clave. Si ustedes han llegado hasta esta parte del vídeo y prestan atención, van a ver que ya les apareció varias veces una misma imagen cuando yo aludo a este tema, al elefante en la cocina. Sin querer, es involuntario. Entonces revisen eso que se ha ido apareciendo porque es muy probable que sea eso. Toda la mente va a intentar decir que no, pero es muy probable que sí. Entonces, acopiar energía, recolectar fuerzas y constituir este tema en la gesta heroica de mi vida, de la vida psicológica y espiritual, de ambas. Y en no mucho tiempo se puede producir una enorme transformación. Yo les voy a aportar 3 ejercicios que recién empiezan con el tema de la imagen transformadora, que es un tema demasiado extenso y con muchas cositas, muchas complejidades, que iremos viendo poco a poco. Pero lo principal es que lo detecten y que se pongan en marcha, que nos pongamos en marcha. Entonces, aquí hay tres ejemplos que me han sido muy útiles, que me fueron enseñados en su momento y que sigo practicando cada vez que hace falta, sin duda. Uno es el relax facial. El relax facial. También llamado cara de póker, por la apariencia que puede dar a un observador externo. Resulta, la importancia de esto deriva de que los pensamientos posesivos, los pensamientos apropiativos que hablábamos días atrás, que están a la base seguramente de cualquiera de los rasgos principales que se hayan detectado, es decir, el elefante en la cocina se sostiene sí o sí en pensamientos apropiativos de tipo posesivo egoico. Estos pensamientos se manifiestan con toda claridad en el rostro, con toda claridad. Se manifiestan de hecho como contracciones corporales en todos los órganos y músculos del cuerpo. Cada parte del cuerpo es reflejo de estos pensamientos. Sin embargo, en el rostro es particularmente notable. Entonces, si este vicio, esta conducta, esta incoherencia, etc., se está manifestando, en el momento en que se está manifestando, puedo concentrar toda mi intención en aflojar los músculos faciales. Esto no es una tontería, amigas y amigos, es muy importante. Desencadena una serie de procesos fisiológicos que ayudan a nuestro propósito, pero sobre todo, imaginen que los pensamientos apropiativos se sueltan. Es muy difícil seguir en esa conducta si aflojo el rostro. Es simplemente esto. Aflojar. Entonces uno detecta lo primero las mandíbulas, toda esta zona, aflojar los párpados, se afloja. No hagan a un lado esta técnica solo porque a lo mejor les suena a New Age o a no sé qué cosa que a ustedes no les agrada. Esta técnica la aplican hace muchísimos siglos, incluso los exicastas o gente dedicada a la vida espiritual, porque hay una relación muy íntima entre cuerpo, mente y lo que produce el espíritu o lo que se produce en el espíritu. Entonces, les puede servir para cualquier momento tenso,
pero estoy enfocando la sugerencia del ejercicio relacionada a esta cuestión, a este elefante en la cocina, a este rasgo principal que tenemos que cambiar. Me estoy por deprimir, estoy por caer en tal contradicción, o estoy por empezar a ejercer ese vicio. Junto con la oración y con cualquier otra cosa que ustedes apliquen, presten atención a distender lo que se ha llamado tradicionalmente la máscara facial, en donde se reflejan con toda nitidez las características del ego, las características de la personalidad. Para quien sabe ver, para quien aprendió a ver, como les decía, estos maestros con discernimiento, viendo el rostro ya sabían casi todo. Es interesante, ya lo vamos a seguir. Entonces, el relax facial, la máscara facial, relajarla tiene una gran ayuda para que los pensamientos posesivos se aflojen. Pensamientos posesivos que están a la raíz de toda conducta contradictoria. Y después, dos técnicas que a mí me parecen potentísimas. Creo que algunas las he mencionado ya. Son las siguientes. Cada día y cada semana tengo que tener establecidas las prioridades. Aquello que no puedo no hacer. Y esto no tiene que ser muy extenso, porque si no va en contra de su mismo objetivo. No puede haber muchas prioridades, si no dejan de ser prioridades. Las prioridades son una, dos o tres. Y esto, tenerlo claro cada día y cada semana. Estructurar ese microcronos, que nos decía, creo, el padre Meloni en el encuentro, ese microcronos en un día y en una semana. Entonces, el tiempo de oración, el tiempo de lectura, la prioridad que ustedes tengan en su vida tiene que estar muy clara. Y eso no puede faltar. Entonces, ¿de qué sirve? Que se concentra mucho la energía, la atención va hacia donde tiene que ir, y si me veo apremiado por las circunstancias, descarto fácilmente lo que no sea prioritario. De última lo dejo. Esta era una mención, un ejercicio que a mí me sirve mucho. Y finalmente, para no cansarlos, lo público y lo privado. Esta técnica también les va a servir muchísimo, para detectar el rasgo principal o el elefante en la cocina o ese factor que de ser modificado convierte toda nuestra vida en un signo diferente. Nuestra conducta privada debiera ser igual que la pública. Así se me dijo en una ocasión. Es decir, así como suena, pero fíjense qué potencia y profundidad tiene. Cuando nadie me ve, cuando estoy solo en mi casa o en mi cuarto, ¿me comporto igual que si estuviera en cámara? ¿O si me estuviera viendo un auditorio de 100 personas? Y bueno, no, porque, qué sé yo, uno se suelta. Bueno, a mí me decían, tienes que ser de una sola pieza. Una sola pieza quiere decir que es igual en público que cuando estás solo. No, bueno, pero es que se ejercen diferentes roles. Por supuesto que si me encuentro con mi madre me relaciono de cierto modo como hijo, con ciertos roles de afecto y no me trato igual con el verdulero. Por supuesto que no. No se está hablando de eso. En eso sí está bien, hay diferentes manifestaciones. Pero cuando estoy en mi vida privada, esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿podría ser presenciado por 100? ¿O podría ponerlo en cámara y a mí no me preocuparía? Esa pregunta nos resulta muy útil. Ustedes me entienden. Entonces, aquello que yo no contaría a nadie nunca, aquello que jamás permitiría que fuera filmado o que se expusiera al público, bien. No digo que debamos hacerlo,
que ahora nos pongamos a filmarnos en nuestra vida privada. No, pero detecta de qué se trata. Detecta por dónde aprieta el zapato. Entonces ahí tienes pistas suficientes para saber qué es aquello que tenemos que extirpar. Hay ciertos tumores que si no se extirpan, se extienden, arruinan el resto del cuerpo. A veces hay otras opciones, pero ciertos tumores hay que sacarlos. Bueno, espero que haya salido claro. Ustedes saben, esto sigue en función de las consultas. Para mí es un gusto, pero tampoco quiero llenarlo de estas cosas que a lo mejor ya está bien lo dicho, a lo mejor ya es suficiente este curso. Depende mucho de ustedes la continuidad o no, y si no, no hay problema, podemos en el futuro avanzar con otras cosas. Bueno, les mando un abrazo grande, un abrazo fraterno, invocando siempre el santo nombre de Jesús.